Le disparé a mi hermana en la pierna derecha cuando cruzó el umbral de mi casa, exigiendo los 20.000 euros que había invertido en criar a sus hijos durante 10 años. No fue un acto de locura repentina, sino el estallido de una bomba que había estado contando los segundos bajo mi piel, alimentada por traiciones que nadie más vio venir. Ahora, con el eco del disparo resonando en las paredes de mi modesto piso en el barrio de Lavapiés, Madrid, y la sangre manchando el azulejo que tanto me costó pulir, me arrodillo junto a ella, susurrando: «Bienvenida a casa, Carmen. ¿Has venido a por los niños o solo por el dinero?» Todo empezó hace una década, en un atardecer de verano sofocante en las afueras de Toledo, donde crecimos rodeados de olivos centenarios y el olor a tierra seca que se pegaba a la piel como una promesa rota. Yo, Javier, el hermano menor, el que siempre cargaba con las culpas ajenas, tenía 28 años y un trabajo precario como mecánico en un taller de la capital. Carmen, mi hermana mayor, la consentida de la familia, la que todos idolatraban por su belleza felina y su lengua afilada, acababa de cumplir 35. Era la reina de las fiestas en Madrid, la que se codeaba con ejecutivos en bares de Malasaña, la que coleccionaba amantes como trofeos y deudas como cadenas invisibles. Nuestros padres habían muerto en un accidente de coche 5 años antes, dejando un testamento que repartía la herencia en partes iguales, una casa en el pueblo, algo de dinero y deudas pendientes. Pero Carmen, siempre Carmen, había dilapidado su parte en viajes a Ibiza, ropa de diseñador y un estilo de vida que gritaba «mírame» a todo el que pasara. Yo, en cambio, ahorraba cada euro, soñando con abrir mi propio taller, con una vida estable que compensara la infancia en la que ella me eclipsaba, robándome la atención con sus dramas fabricados. Entonces llegó el día en que todo se derrumbó. Era un martes de julio. El calor asfixiante hacía que el aire vibrara como una guitarra desafinada. Mi teléfono sonó mientras yo engrasaba un motor viejo en el taller. Era Carmen. Su voz un hilo tembloroso que no reconocí al principio. «Javi, por Dios, ven. No sé qué hacer». Corrí a su piso en Chamberí, un ático que alquilaba con el dinero de un ex que la había dejado plantada. La encontré hecha un ovillo en el suelo, rodeada de maletas a medio cerrar y 3 niños pequeños que lloraban como lobeznos abandonados. Los niños, Lucía, de 5 años, con ojos grandes como aceitunas negras; Mateo, de 3, un torbellino de rizos y rabietas; y el pequeño Diego, apenas 1 año, gateando entre pañales sucios y biberones vacíos. Carmen sollozaba, explicando a trompicones que su último amante, un empresario casado llamado Raúl, la había echado a la calle al descubrir que ella no era la amante discreta que esperaba, sino una madre con 3 bastardos que no encajaban en su mundo de yates y cenas exclusivas. «No puedo con ellos, Javi. Me asfixian. Tú eres el fuerte, el que siempre arregla todo. Llévatelos, por favor. Solo unos meses, hasta que me ponga de pie». Me quedé helado, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. ¿Abandonar a sus hijos? A los nietos de nuestros padres. Pero vi en sus ojos el pánico genuino, mezclado con ese egoísmo depredador que siempre había definido a Carmen. Discutimos durante horas, yo gritando sobre responsabilidad, ella lloriqueando sobre sueños rotos y una vida que se le escapaba. Al final, cedí. No por ella, sino por ellos. Por Lucía, que me miró con esos ojos suplicantes y dijo: «Tío Javi, nos vas a cuidar». Cargué las maletas en mi viejo Seat y me llevé a los 3 a mi piso diminuto en Lavapiés, prometiéndome que sería temporal. Los primeros meses fueron un infierno disfrazado de rutina. Madrid, con su bullicio caótico de mercados multiculturales y metro atestado, se convirtió en mi campo de batalla.
Dejé el taller para un turno nocturno en una fábrica de embotellado, durmiendo a ratos entre biberones y cuentos de hadas. Lucía empezó el colegio en un centro público cercano, donde las maestras me miraban con lástima al saber que era el tío que cría a sus sobrinos. Mateo mordía a los otros niños en la guardería, rabioso por la ausencia de su madre, y Diego crecía aferrado a mi pecho como un koala. Su llanto nocturno, un recordatorio constante de la traición. Carmen desapareció. Un mensaje de texto al mes. Promesas vagas de pronto volveré. Y luego silencio. Enviaba algo de dinero de vez en cuando. Transferencias miserables de 100 euros que apenas cubrían los pañales. Yo vendí la casa del pueblo para pagar deudas y matricular a Lucía en clases de ballet, soñando que le daría la infancia que Carmen le había robado. Los vecinos chismorreaban, pobre Javier, criando a los hijos de esa puta irresponsable. La sociedad madrileña, con su fachada de solidaridad, me escupía juicios velados en el ascensor o en la cola del súper. Eres un santo, decían, pero sus ojos decían fracaso. Con los años, los niños se convirtieron en míos. Lucía, ahora quinceañera, era una chica lista con sueños de ser abogada, discutiendo conmigo sobre justicia social mientras cocinábamos paella los domingos. Mateo, 13, un fanático del fútbol que jugaba en un equipo local, me llamaba papá en secreto cuando ganaba un partido. Diego, 11, el más sensible, dibujaba familias perfectas donde Carmen era una sombra borrosa. Invertí todo, 15.000 euros en educación, 3.000 en terapias para sus tromes, 2.000 en un viaje a la Costa Brava para sanar heridas. 20.000, en total, robados de mi futuro por una hermana que prefería cócteles en terrazas a abrazos maternales. Y entonces, 10 años después, regresó. Era un viernes de diciembre. El aire navideño cargado de luces y villancicos falsos en las calles empedradas de Lavapiés. Yo acababa de recoger a los chicos del colegio, con bolsas de churros calientes en la mano, cuando la vi en la puerta. Carmen, más delgada, con el maquillaje corrido y un abrigo raído que no engañaba a nadie. Javi, amor, he vuelto. Los niños. ¿Dónde están? ¿Y ese dinero que me debes? Los 20.000 que gastaste en ellos. Es mío por ley. El mundo se detuvo. Los niños, al verla, se congelaron en el pasillo, Lucía con puños cerrados. Mateo murmurando mentirosa. Diego escondiéndose tras mis piernas. Ella irrumpió, ignorándolos, exigiendo papeles, hablando de abogados y derechos parentales. La ira subió como bilis. Saqué la pistola que guardaba en el cajón, un viejo recuerdo de mi abuelo, sin licencia, pero cargada de resentimiento. Y apreté el gatillo. La ambulancia llegó en minutos. Sirenas cortando el jaleo de la calle como un cuchillo al rojo vivo. Carmen gritaba, no de dolor, sino de rabia, su pierna sangrando en un charco que olía a hierro y traición. Los vecinos se asomaron a las ventanas. Murmullos convirtiéndose en un coro acusador. ¿Qué has hecho? Javier, es tu sangre. Los niños, aterrorizados, se acurrucaron en la cocina. Lucía susurrando no llores. Diego, el tío lo arreglará. Pero yo sabía que nada se arreglaría. La policía irrumpió minutos después, esposándome mientras leían mis derechos en un español seco y oficial. Por intento de homicidio, señor. Intentó. Porque, en el fondo, no quería matarla. Solo herirla lo suficiente para que sintiera el peso de lo que había abandonado. En la comisaría de Puente de Vallecas, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas, reviví la historia para el inspector López. Un tipo curtido con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas familias destrozadas en los suburbios madrileños. Le conté todo, el abandono, los años de sacrificios, el regreso egoísta. Él asentía,
tomando notas, pero su mirada era de piedad mezclada con juicio. La familia es complicada, hijo. Pero la ley no perdona balas. Carmen, desde el hospital, ya había presentado cargos, exagerando el ataque injustificado para pintar su versión. Yo, el hermano celoso que la había robado a sus hijos. Mientras esperaba en una celda fría, con el eco de pasos lejanos, mi mente retrocedió a los días oscuros post-abandono. Aquel primer año, Madrid me masticó y escupió. El piso en Lavapiés era un caos, juguetes por el suelo, olor a papilla quemada, y noches en vela con Diego colgado de mi cuello, su fiebre subiendo como mi desesperación. Renuncié al taller para un trabajo en una cadena de supermercados, apilando latas de atún bajo neones parpadeantes, ganando lo justo para pagar el alquiler y la leche en polvo. Los amigos se alejaron cuando te vas a buscar una novia. Javi, no puede ser niñera eterna. La sociedad, esa bestia hipócrita de España, celebraba la maternidad en anuncios de Lotería Navidad, pero me señalaba a mí como el soltero patético que cargaba con bastardos ajenos. Carmen enviaba postales desde Barcelona, fotos de ella en la playa con hombres anónimos, captions como viviendo el sueño. Cada una era un puñetazo. Intenté contactarla una vez, al borde del colapso, cuando Mateo tuvo una crisis en la guardería y mordió a una maestra. Vuelve, Carmen. Ellos te necesitan. Su respuesta: estoy reconstruyéndome, Javi. No seas egoísta. ¿Egoísta? La palabra que me definía en la familia desde niños. Ella, la consentida, la que robaba mis juguetes y culpaba a los duendes, yo, el que pagaba con castigos. Con el tiempo, construí una armadura. Inscribí a Lucía en un programa de becas para hijos de familias monoparentales, sí. Me registré como tal, mintiendo en los formularios para acceder a ayudas que el Estado negaba a tíos temporales. Mateo encontró refugio en el fútbol, uniéndose a un equipo del barrio, donde un entrenador jubilado, Don Manuel, me dijo: esos chicos son tuyos, Javier. No dejes que la sangre te engañe. Don Manuel se convirtió en el puente, el mediador sabio que me aconsejaba en las tabernas ahumadas de Lavapiés, bebiendo cañas mientras los niños jugaban en la plaza. La venganza es un vino amargo, chico. Mejor educa y olvídate. Pero el olvido era un lujo que no podía permitirme. Cada cumpleaños de los niños, inflaba globos y horneaba torrijas. Pero en el fondo, calculaba cuánto me debía Carmen, no solo dinero, sino años de juventud, de sueños aplazados. Vendí mi moto para pagar la terapia de grupo donde Lucía gritaba sobre mamás que mienten. Invertí en un pequeño jardín en el balcón, plantando tomateras que Diego regaba con lágrimas, preguntando: ¿cuándo vuelve mamá? Le mentí: pronto, chiquitín. La culpa me carcomía, pero la rabia era mi combustible. Afuera, la ciudad bullía indiferente. Madrid, con sus manifestaciones por la vivienda y sus grafitis feministas en las paredes de sol, ignoraba dramas como el mío. Encontré aliados inesperados: una vecina marroquí, Fátima, que me ayudaba con las comidas halal para Mateo, quien se había encaprichado con el tajine, y un abogado pro bono, Elena, que me asesoró sobre custodia cuando Carmen intentó reclamarlos legalmente hace 5 años. Tienes un caso sólido, Javier. Has sido su padre de facto. Pero Carmen se retractó entonces, alegando presión familiar. Mentira. Había encontrado otro sugar daddy. En la celda, López regresó con noticias. Carmen se negaba a retirar cargos, pero los niños declararon a mi favor. Lucía, valiente, contó cómo su madre los había dejado como basura. El inspector suspiró: esto va a juicio, pero quizás un acuerdo familiar. ¿Familia? La palabra me quemaba. Salí bajo fianza, gracias a ahorros de Don Manuel,
y regresé a casa donde los chicos me esperaban con abrazos y ojos rojos. No nos dejes, papá, murmuró Mateo. Papá. ¿Ese título me rompió? Carmen salió del hospital cojeando, con muletas y un abogado pagado por su nuevo novio. Me citó en un café en Gran Vía, rodeados de turistas y luces navideñas. Javi, esto es ridículo. Esos 20.000 son míos, herencia. Manutención invertida. Firma el cheque y olvídalo. Su sonrisa era una daga. Discutimos. Voces subiendo sobre tazas de chocolate caliente. Tú los abandonaste, grité. ¿Y tú me los robaste? Replicó ella. Salió furiosa, prometiendo ruina. Esa noche, solo en el balcón, fumando un cigarro barato, planeé. No más balas. Venganza sutil, documentos, testigos. La ley que Elena me había enseñado. Pero el odio bullía. Un volcán dormido en mi pecho español, donde el honor familiar es sagrado y la traición imperdonable. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y sombras alargadas. Elena, mi abogada, se convirtió en una aliada feroz. Una mujer de 50 años con gafas gruesas y un acento andaluz que cortaba como olivo seco. Nos reunimos en su despacho desordenado en el centro, rodeados de legajos amarillentos y el aroma a café solo. Javier, tienes pruebas irrefutables, transferencias bancarias, correos ignorados, declaraciones de los niños. Podemos demandar por abandono y recuperar todo. Más daños morales. Pero yo no quería dinero. Quería justicia. Esa palabra hueca que en España significa laberintos burocráticos y jueces cansados. Carmen contraatacó rápido. Su abogado, un tiburón de Salamanca con corbata roja y sonrisa de tiburón, envió una carta certificada, exigía no solo los 20.000, sino custodia compartida y pensión alimenticia retroactiva. Como madre biológica, tengo derechos inalienables, decía. Inalienables. La palabra me enfureció. ¿Dónde estaban sus derechos cuando Diego tuvo paperas y yo velé solo? ¿Empapado en sudor y oraciones a la Virgen de la Almudena? Los niños sufrían en silencio. Lucía se encerraba en su cuarto, estudiando hasta la madrugada. Sus notas perfectas un escudo contra el caos. No quiero verla, tío. Nos dejó por un vestido caro. Mateo pateaba el balón con furia en el parque, rompiendo redes y ganándose tarjetas rojas. Si viene, le digo que se vaya al infierno. Diego, el más frágil, empezó a mojar la cama de nuevo. Dibujos de mamás con cuernos en sus cuadernos. Llamé a la terapeuta, una psicóloga del barrio llamada Rosa, que me advirtió, el trauma reaparece como una ola. Javier. Proutache y su estabilidad. ¿O los perderás? La sociedad se dividió. En lavapiés, Malti calceale cruda. Algunos vecinos me apoyaban, Fátima traía empanadas y rezos musulmanes por paz en la familia, Don Manuel organizaba barbacoas improvisadas para distraer a los chicos. Pero otros, los chismosos de la escalera, susurraban, Javier siempre fue violento. Mira lo que le hizo a su hermana. La prensa local olfateó sangre, un artículo en El País sobre el drama familiar en Madrid, héroe o villano. Fotos granuladas de mi piso. Mi cara pixelada. La vergüenza quemaba, recordándome las deudas sociales que cargaba desde niño, cuando Carmen me culpaba de sus robos en el supermercado del pueblo. Recordé un flashback amargo, veranos en Toledo, olivos plateados bajo la luna, donde jugábamos a ser bandoleros. Carmen siempre era la jefa, yo el secuaz. Una noche, robó manzanas del huerto del vecino, cuando nos pillaron. Lloró y dijo que yo la obligué. Papá la abrazó. Yo recibí el cinturón. Eres el hombre de la casa, Javi. Aguanta. Esa lección me moldeó callar, cargar, perdonar. Pero ahora, con 38 años y arrugas prematuras,
El perdón se había evaporado como rocío matutino. Planeé mi contraataque. Reuní evidencias, diarios de los niños, donde Lucía escribía mamá no me quiere, facturas de médicos, escuelas, viajes. Elena sugirió mediación familiar. Un tribunal en Alcalá de Henares donde un juez gris evaluaría. Emociones altas. Javier. Mantén la calma. Pero la calma era un lujo. Carmen me acosaba por WhatsApp, eres un perdedor. Javi. Siempre lo fuiste. Devuélveme lo mío o te arrastro por los tribunales hasta que mendigues. En una visita al hospital, cojeando aún, me enfrenté a ella en la habitación estéril. Olor a desinfectante y flores marchitas. Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Lágrimas genuinas surcaron su rostro, pero su voz era hielo porque no estaba lista. Javi. Tú sí. Ahora. Madura y paga. Habló de su vida nómada, Barcelona. Valencia. Amantes que prometían el mundo y daban migajas. Raúl me dejó porque los niños eran un lastre. Pero ahora tengo a Víctor, un banquero. Quiere familia, pero no con deudas tuyas. Víctor. Otro puente. Otro hombre que la usaría y descartaría. Salí de allí con el estómago revuelto, conduciendo por la M30 en hora punta. Luces de coches como ojos acusadores. Paré en un mirador sobre el Manzanares, fumando mientras el río reflejaba las torres de Castellana. Toqué fondo, valía la pena. Los niños eran mi ancla. Pero la venganza me consumía. Un fuego lento que amenazaba con quemarlo todo. Don Manuel me salvó esa noche. Me encontró en la taberna, bebiendo solo. Hijo, la familia no es sangre, es elección. Pero el rencor te come vivo. Hablamos hasta el alba. De su propia hija perdida en la heroína. De cómo el perdón no borra, pero alivia. Juré intentarlo. Pero al día siguiente, Carmen escaló, demandó públicamente en redes, pintándome como abusador. El twist se avecinaba, invisible aún. La mediación en Alcalá fue un circo de formalidades bajo techos altos y bancos duros. El juez, un hombre de 60 con toga raída y acento manchego, escuchaba impasible mientras Carmen sollozaba su monólogo. Mi hermano me disparó por celos. Quiere quedarse con mis hijos y mi dinero. Sus muletas clicaban como relojes de cuenta atrás. Yo, con Elena a mi lado, presenté el dossier, 10 años de pruebas. Testimonios de Rosa la terapeuta. Declaraciones juradas de los niños vía video. Lucía. Firme, él es mi padre. Ella. Una extraña. El aire estaba cargado de tensión, como antes de una tormenta en la sierra de Guadarrama. Carmen me miró con odio puro, pero algo en sus ojos titilaba. Cálculo. Víctor, su banquero, esperaba afuera. Un tipo alto con traje Armani y Rolex reluciente, fumando un puro cubano. Representaba el mundo que ella codiciaba, cenas en el Ritz, veranos en Marbella. Pero yo sabía de sus tipos, efímeros, tóxicos. El juez dictaminó una pausa, peritaje psicológico para todos. Para evaluar el mejor interés del menor. Menor. Diego ya tenía 11, pero la ley los ataba a la biología. Salimos al patio empedrado, donde vendedores ambulantes ofrecían churros y rosquillas. Carmen se acercó, susurrando, retira la demanda. Javi, os revelo tu secreto. ¿Secreto? Mi corazón se aceleró. ¿Qué secreto? Loca. Sonrió, el de Lucía. No es hija de Raúl. Es tuya. El mundo se inclinó. Lucía. Mi Lucía. ¿Hija mía? Flashback, una noche borracha en Toledo. Años antes del abandono. Cuando Carmen y yo discutimos por herencia y el vino fluyó como río. Ella, desesperada por dinero, me sedujo en un arrebato de locura fraternal. Incesto. Tabú enterrado bajo capas de vergüenza. Fue un error, Javi. Tú lo sabes. Pero si no me das los 20.000, lo grito en el juicio.
Imagina, el héroe convertido en monstruo. El twist me golpeó como un tren de alta velocidad. Corrí al baño, vomitando bilis y recuerdos. ¿Era verdad? Lucía se parecía a mí, ojos oscuros, mandíbula cuadrada. Los cálculos, fechas encajaban. Carmen había mentido sobre el padre para encubrir nuestra aberración. Ahora, lo usaba como arma. Desesperación me invadió. Un abismo negro donde el honor español se disolvía en lodo. Regresé a casa destrozado, ignorando llamadas de Elena. Los niños notaron, cena tensa, paella fría en platos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Diego. «Papá». Si supieran. Esa noche, planeé el fin. No suicidio, sino escape. Empaqué maletas mentales, huir a Galicia, cambiar nombres, empezar de cero. Pero Mateo me encontró llorando en el balcón. «Cuéntame, tío. Somos equipo». Le abracé, jurando silencio. Al día siguiente, confronté a Carmen en su hotel en Atocha, un lugar cutre que Víctor financiaba a medias. Ella reía, bebiendo cava, 20.000, y el secreto muere conmigo. Negocié, mendigando, 10.000, y desaparece. No. Todo o nada. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden 9 subió, agarré su muñeca. Ella gritó. Víctor irrumpió. Puñetazo en mi cara. Sangre en la alfombra. Moretones en el alma. Elena me sacó del apuro legalmente. Pero el daño estaba hecho. La prensa escaló, escándalo familiar, incesto en el corazón de Madrid. Falso. Pero el rumor volaba. Vecinos cerraban puertas. Fátima me evitó. Don Manuel me ofreció su cabaña en la sierra. Escóndete, hijo. Piensa. En la sierra. Bajo pinos susurrantes y niebla fría. Reflexioné. Hice una prueba de AN secreta. Confirmando, Lucía era mía. Hijo de puta universo. El odio se transformó en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Había criado a mi propia hija como sobrina, negándole verdad por vergüenza. Llamé a Rosa, necesito terapia para mí. Sesiones virtuales. Lágrimas excavando heridas. Carmen presionaba, pero el clímax se acercaba. Decidí no huir. Enfrentar. Reuní a todos en el juicio final, evidencia. Verdad. Si revelas, yo también tu abandono. Tus mentiras. Equilibrio precario. El juicio en la Audiencia Provincial de Madrid fue un anfiteatro de verdades torcidas, bajo lámparas colgantes que proyectaban sombras como dedos acusadores. La sala olía a madera pulida y tensión, con bancos llenos de curiosos y periodistas garabateando furiosamente. El juez principal, una mujer severa llamada Doña Isabel, con pelo recogido en moño y gafas de montura metálica. Golpeó el mazo. Comienza la vista por abandono parental y lesiones. Carmen, en el estrado. Era un espectáculo. Vestido negro ajustado. Muletas descartadas por una prótesis provisional. Pelo teñido de rubio platino. Pintó su retrato, víctima de un hermano posesivo que me robó la maternidad. Lágrimas a chorros. Pañuelo de seda. Víctor, testigo. Corroboró, la amenacé porque es inestable. Mentiras pulidas como mármol de Carrara. Mi turno llegó como un vendaval. Elena presentó el expediente, 10 años de paternidad exclusiva. Señoría. El demandado ha invertido 20.000 euros en el bienestar de los menores, sin apoyo de la demandante. Mostramos extractos bancarios, informes escolares donde los niños florecían bajo mi cuidado. Luego, los videos, Lucía, 16 ahora, testificando vía enlace, mi tío y mi padre, nos salvó. Mamá nos dejó por fiestas y hombres. No la quiero cerca. Sus palabras cortaron el aire, silenciando murmullos. Pero Carmen contraatacó en el receso, susurrando en el pasillo, dilo todo, Javi. O pierdes.
El secreto ardía en mi garganta. Doña Isabel notó mi palidez. ¿Se encuentra bien, señor? Mentí, sí. Solo recuerdos. El clímax estalló cuando Rosa, la terapeuta, testificó: los niños sufren estrés postraumático por el abandono. Recomiendo custodia exclusiva al tutor actual. Víctor, impaciente, irrumpió en la sala durante su turno. Esto es chantaje. Javier es un mentiroso. Pelea verbal. Empujones. Seguridad intervino. Pero el daño, el juez ordenó pausa. En el baño. Carmen me acorraló. Firma el cheque ahora. O grito lo de Lucía. Desesperado. Saqué el móvil. Transfiriendo $15,000 de mi cuenta raquítica. Toma. Desaparece. Pero el twist golpeó como rayo. Lucía, que había hackeado el teléfono de Carmen, aprendida en clases de informática. Irrumpió con prints, mensajes donde Carmen planeaba vender la custodia a Víctor por una dote. Es una estafadora, gritó Lucía. La sala estalló en caos. Doña Isabel, orden. Pruebas nuevas. Carmen no solo abandonó, sino que falsificó documentos para Víctor, fingiendo que los niños eran huérfanos de padre para su adopción express. Carmen se derrumbó. Sollozos reales ahora. No era así. Víctor me obligó. Pero era tarde. El juez dictaminó custodia permanente para mí. Indemnización de 30,000 cubriendo mis inversiones más daños. Y orden de alejamiento para Carmen. Ella gritó: monstruos. Todos. Afuera. Bajo lluvia madrileña torrencial. Abracé a Lucía. Lo sé todo, papá, murmuró. La prueba de ADN. La vi. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. Me odias. No. Te quiero más. Beso en la frente. Lazos de sangre y elección entrelazados. Víctor huyó, demandado por complicidad. Don Manuel esperó con el coche. Victoria amarga. Hijo. Pero era dulce justicia. Al fin. Meses después. Madrid sanaba como herida cicatrizada. La sentencia fue firme. Carmen, despojada de derechos, emigró a Portugal con deudas y un pie cojeando en la memoria. Víctor, expuesto en la prensa como estafador, perdió su licencia bancaria y se evaporó en escándalos financieros. Yo, con los niños, mi familia, vendí el piso de Lavapiés por una casa modesta en Usera, barrio de inmigrantes resilientes donde empezamos de nuevo. Lucía, ahora sabiendo la verdad, navegó el torbellino con gracia. Terapia conjunta, donde lloramos el incesto accidental, transformándolo en puente, no abismo. Fuiste mi salvador antes de saberlo, dijo. Mateo capitaneó su equipo de fútbol, dedicando goles a papá Javi. Diego, curado, plantó un olivo en el jardín, simbolizando raíces profundas. La sociedad, voluble como el clima español, olvidó pronto. Fátima regresó con festines, don Manuel con consejos de abuelo. Elena se convirtió en amiga, celebrando con tapas en la latina. Yo abrí el taller soñado, olivos mecánicos, reparando coches mientras los niños estudiaban cerca. Los 20,000, recuperados, invertidos en su futuro. Universidad para Lucía, academia para Mateo, arte para Diego. Pero la venganza deja huellas. Noches de insomnio, donde el disparo ecoa. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por herir a Carmen, cuya última carta llegó: perdóname, Javi. Fui débil. Cuida a nuestra Lucía. La quemé, pero el perdón brotó lento, como vino en barrica. En una cena navideña, bajo luces parpadeantes y villancicos, brindamos por las familias elegidas. Madrid, con su pulso eterno, nos acunó. La traición nos rompió, pero el amor nos forjó. Y en el fondo, supe, la verdadera justicia no es castigo, sino sanación. Pero si volviera exigiendo más, esta vez, no habría balas.
Solo puertas cerradas. Fin.